Aquí comienza Red Más Noticias. Del día, señor, y las leyes. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Buenas noches. Hay un nuevo comienzo en Colombia con la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño. La posesión del nuevo presidente inició con el tradicional desfile del flamante jefe de Estado que empezó en el Palacio de San Carlos y terminó en la Plaza de Bolívar. Les tenemos los detalles más destacados de este cambio de mando. La tradicional e histórica calle 10ª ha sido sendero de los nuevos presidentes de Colombia. Son sus primeros pasos para dirigirse a la Plaza de Bolívar a recibir la banda presidencial que los reviste como nuevos jefes de Estado. En ese punto del barrio La Candelaria está el Palacio de San Carlos, hoy sede de la Cancillería, en el que por protocolo debe permanecer horas antes de la posesión quien recibe el mandato. De allí han salido presidentes como Julio César Turbay, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos. Gaitas escocesas entonadas por hombres de la Armada Nacional acompañaron el desfile en el que congresistas de la coalición del gobierno saludaban al nuevo dirigente. Sin embargo, algunos omitieron un pequeño detalle: estrechar la mano de sus pequeños hijos Luciana, Matías y Eloísa. Ellos, justamente, fueron el ejemplo de fortaleza frente al inclemente viento helado que en ese momento se apoderó de Bogotá. Con su impecable blanco, María Juliana Ruiz, la primera dama, pareciera haber seguido la tradición que por años se ha visto en las últimas posesiones presidenciales. Nora Puyana, Lina Moreno y María Clemencia de Santos, entre otras, escogieron en su momento colores claros para llegar al Palacio de Nariño de la mano de sus esposos. Un beso familiar marcaba los minutos previos del final de esta posesión, la cual cerró con el recibimiento al presidente Iván Duque por parte del saliente mandatario Juan Manuel Santos, quien con un amable estrechón de mano entregó la posta a su sucesor. Iván Duque ofreció su primer discurso presidencial. Dejó ver cuáles serán los lineamientos de su gobierno y las prioridades que tendrá durante los próximos 4 años. Invitó a los ciudadanos a acompañarlo en un pacto por Colombia. Vamos, colombianos, a trabajar por el progreso. Vamos a trabajar por ese desarrollo. Vamos con ilusión, vamos con alegría, vamos por la felicidad colectiva. Que Dios bendiga a Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias. En su primer discurso como presidente, Iván Duque invitó a los colombianos a trabajar en los próximos 4 años por medio de un gran pacto por Colombia, dejando atrás los odios. Vamos todos a trabajar por ese pacto. No dejemos que el odio nos quite la esperanza. No dejemos que las fracturas que algunos promueven nos distraigan de ese gran objetivo. No más divisiones entre izquierda y derecha. Somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales. Somos Colombia. El nuevo mandatario de los colombianos dijo que esto implica llamar las cosas por su nombre, sobre el pasado y sobre el futuro. Gobernar a Colombia requiere grandeza para mantener lo que funcione, corregir lo que sea necesario y construir nuevas iniciativas, instituciones y programas que aseguren nuestro país. Ser una nación resiliente, que sabe transformar las adversidades en oportunidades
es la razón por la cual debemos aprovechar el bicentenario para corregir el pasado y construir el futuro que reclama Colombia. Para él es vital partir desde una realidad del país que recibe. Recibimos un país donde más de 300 líderes sociales han sido asesinados en los últimos 2 años. Los cultivos ilícitos se han expandido y lo han hecho exponencialmente. Bandas criminales aumentan su capacidad de daño en varias regiones del país y se han hecho promesas y compromisos con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento. Sin embargo, aunque dijo que creía en la desmovilización de los exguerrilleros de las FARC, es necesario trabajar conjuntamente por algunos cambios. A partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover o ocultar ninguna causa. Hoy mismo presentaremos ante el Congreso de la República ese acto legislativo. Para Duque, la legalidad será uno de los objetivos prioritarios de su gobierno. También corregiremos las fallas estructurales que se han hecho evidente en las implementaciones. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca serán agredidos por la impunidad. Duque también aprovechó para hacer mención sobre las negociaciones del ELN, cuyo Estado evaluará en los primeros 30 días de su gobierno. Quiero dejar absolutamente claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero para avanzar hay que dejar la impronta de que el pueblo colombiano no se va a dejar intimidar por la violencia ni presionar por la violencia en ninguna forma. Para el nuevo presidente de los colombianos, una línea clara de su gobierno será el restablecimiento del orden público. Por eso envió un mensaje claro sobre la problemática de los líderes sociales. Nos duele cada homicidio, nos duele cada ataque, nos duele cada amenaza y por eso vamos a trabajar con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General de la Nación, con la Fiscalía, para prevenir la violencia contra ellos y sancionar ejemplarmente a quienes han obrado como autores intelectuales y materiales de esos crímenes. Sobre los frentes en los cuales principalmente trabajará, en su discurso Duque anticipó la radicación hoy ante el Congreso de un paquete anticorrupción. Endureceremos las penas a los corruptos y les aplicaremos que no tengan casa por cárcel ni reducción de penas. Vamos a sancionar severamente a las empresas, sus dueños y sus gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo además su contratación con el Estado. Pero también vamos a hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la declaración de bienes un deber consignado en la Constitución. También se refirió a su estrategia para la reactivación económica. Pueden estar tranquilos que el Estado va a dejar de ver a los sectores productivos como una vaca lechera que la ordeña para que el Estado gaste más. Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones para que hayan mentefacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad. E hizo mención sobre algunos temas sociales que para él son prioridad. Que sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas, a las madams, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres y que nos concentremos en una agenda
de prevención del crimen. Queremos una reforma pensional para los más pobres. Queremos que el programa adulto mayor pueda girar mensualmente los recursos y que progresivamente le aumentemos los recursos a nuestros abuelos que necesitan una atención de cariño por parte del Estado colombiano. Duque indicó que no reconoce enemigos, que quiere trabajar en medio del debate sano y que también llega una generación motivada por el servicio y no por el ego de poder. Y previo al discurso del presidente Duque hubo una inusual intervención del presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien habló durante más de 20 minutos durante los actos protocolarios. Llamó la atención que rindió honores al expresidente Álvaro Uribe y el tiempo restante lo dedicó a atacar al gobierno saliente de Juan Manuel Santos. Ernesto Macías, el presidente del Congreso, miembro del Partido del Centro Democrático, realizó un discurso extenso donde agradeció al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y le rindió un sentido homenaje. Uno de los hombres más grandes de la política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y permítanme en este solemne acto rendirle el más sentido homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su grandeza. Es oportuno hacerle un reconocimiento por haber salvado a Colombia de la inviabilidad. Agradeció, por supuesto, al presidente electo Iván Duque y resaltó el hecho de ser del mismo partido. Llega usted a la Casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia y en particular como el primer presidente de la República del Centro Democrático, mi partido. Riñendo con el esperanzador discurso de Duque, empezó a cuestionar las cifras preocupantes que, según él, el gobierno entrante recibía. Recibe usted un país con las cifras más preocupantes de la historia, en lo social, en lo económico y en lo institucional. El expresidente Juan Manuel Santos, desde finales de 2010, abandonó la política de seguridad democrática y hoy entrega el país inmerso en una guerra que a la fecha deja más de 300 dirigentes cívicos y comunales asesinados. Criticó la deuda pública, la erradicación voluntaria y los cultivos ilícitos. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, con el deshonroso récord de ser el primer productor de coca del mundo, con más de 210.000 hectáreas sembradas y una producción de 921 toneladas métricas de cocaína. Habló sobre extradición. El gobierno saliente categorizó a los extraditables. A usted le corresponde recuperar la autoridad y extraditar a todos los narcotraficantes sin excepción alguna. Estas declaraciones generaron reacciones en las redes sociales en varios sectores políticos. Me retiro del acto protocolario porque no pude aguantar el inapropiado y agresivo discurso del senador Macías. Lamento mucho no poder oír el discurso del presidente Duque. Lo escucharé por televisión. Espero que sea mejor. ¿Ese es el pacto nacional? Como representante a la Cámara, debo advertir que el discurso del presidente del Congreso no me representa, ni le sirve a Colombia. Más fanatismo, polarización, odio y mentiras. Ojalá ese no sea el tono del gobierno de Iván Duque. Increíble este discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías. Dicen que quieren reconciliar al país y salen con esto. Espero que el tono de Duque sea muy distinto. El discurso del presidente del Congreso es una pieza llena de odio y venganza. ¿Ese es el país que nos espera, Iván Duque? Para el empresariado colombiano y los mandatarios regionales, el inicio de la era Duque es el comienzo de nuevas oportunidades y retos. Varios de ellos aseguraron que ven con la esperanza la llegada del nuevo gobierno a la Casa de Nariño. Para los industriales es claro que el mensaje de cambio es contundente y esperanzador para apalancar en el corto plazo el crecimiento de la economía como pilar fundamental del país. Esperamos que efectivamente este sea un gobierno que nos permita a todos crecer, que le permita a la economía ser próspera, que permita atender todas las necesidades sociales que tiene nuestra sociedad hoy en día, que podamos trabajar todos juntos. Ojalá podamos contar con un ambiente de unidad nacional que permita que efectivamente esto se dé. Para los gremios, la llegada de Duque es una oportunidad para el crecimiento, la revisión y ajuste de algunas políticas, pero sobre todo una oportunidad clave para tender puentes hacia la prosperidad. Y desde el sector de hidrocarburos estamos dispuestos a trabajar con el presidente Duque para que esta industria continúe siendo un instrumento de desarrollo económico y social de Colombia. El sector privado percibe la llegada del nuevo gobierno con esperanza y mucho optimismo por lo que puede suceder en el próximo cuatrenio. Con mucho optimismo, esperamos que
Colombia renueve sus votos hacia la seguridad jurídica y que eso signifique muchísima inversión, nueva inversión en el país, y que eso signifique que estamos en una nueva fase de desarrollo. Yo creo que ya el país tiene una gran confianza del futuro que tenemos. Para mí es una persona demasiado preparada, es un tipo que se sabe rodear, no tiene compromisos políticos ni personales absolutamente con nadie. Mientras tanto, los mandatarios regionales que de entrada expresaron su apoyo al nuevo gobierno invitaron al presidente Duque a poner el pie en el acelerador para buscar una solución a problemas estructurales y prioritarios como el de la salud. Es una crisis que hay que entrar a solucionar. Creo que vamos a ver un presidente Duque teniendo que batallar con un déficit en este sector impresionante que se acerca casi a los 5 billones de pesos. Duque fue enfático en su discurso, en un mensaje de unión como elemento clave para gestionar un gobierno incluyente y de soluciones basadas en el diálogo con todos los sectores. Los principales medios de comunicación alrededor del mundo reaccionaron a la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia. Resaltaron los retos a los que estará enfrentado en los próximos 4 años. Telesur, medio de comunicación del vecino país Venezuela, rescató el deseo por parte del presidente de Colombia de reunirse con la guerrilla del ELN para evaluar lo que se ha negociado y posiblemente firmar la paz. Por su parte, el Clarín de Argentina destacó los principales retos que, según ellos, este gobierno deberá enfrentar. Entre ellos, nombró la relación con Venezuela y la situación socioeconómica que está atravesando y los acuerdos de paz firmados por el expresidente Santos con la guerrilla de las FARC, acuerdos con los que el partido del presidente Duque no están del todo de acuerdo. Aunque la página de CNN no registró la posesión de Duque, sí lo hizo su versión en español. Este medio estadounidense destacó el compromiso de Duque de derrotar los carteles. El País de España, al igual que el diario El Clarín de Argentina, destacó los retos a los que se verá enfrentado este gobierno. Pero aunque estuvo de acuerdo que uno de sus retos es el proceso de paz firmado con las FARC, también aseguró que la desigualdad y la corrupción deben estar como prioridad en la agenda del presidente Duque. Por su parte, El Mundo, también de España, resaltó las manifestaciones organizadas a lo largo y ancho del país en contra del presidente. La Deutsche Welle, principal medio de comunicación en Alemania, abre su portal web en español con la posesión de Duque con una crónica de lo que fue la ceremonia de posesión presidencial. Representantes de 27 países asistieron a la posesión del presidente de la República, Iván Duque Márquez. 10 jefes de Estado y delegados de 17 naciones estuvieron presentes durante la ceremonia de transmisión de mando. Los últimos jefes de Estado en arribar al país para acompañar la posesión del presidente Iván Duque fueron los mandatarios de Argentina, Chile, Bolivia y República Dominicana. Sebastián Piñera, primer mandatario chileno, fue el primero en hacerlo en horas de la mañana. Tenemos también una visión compartida de cómo enfrentar el mundo moderno, cómo enfrentar la globalización, la integración, la revolución tecnológica. Y por eso, no solamente en relaciones bilaterales, tenemos una relación muy fecunda con Colombia, sino que también somos parte de la Alianza del Pacífico y ahora somos parte también de otras organizaciones como la OSD y estamos trabajando juntos. Y por lo tanto yo estoy seguro que las relaciones de Colombia y Chile con el presidente Duque y el presidente que habla van a ser excelentes relaciones como siempre las han sido. Unos minutos después, el presidente argentino, Mauricio Macri, arribó también a la base militar de Catam, en donde recordó la huella que dejaron deportistas colombianos en el fútbol de su país. Diciéndoles que tenemos que estar cada día más cerca del pueblo colombiano y cada vez encontrar más cosas en las cuales poder colaborar, como colaboraron en Chicho Serna, Bermúdez y Córdoba en aquella serie histórica de Boca cuando me tocó ser presidente. Los dos últimos mandatarios en aterrizar en Bogotá fueron en su orden el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de República Dominicana, Danilo Méndez, quien no se dirigió a la prensa. Anticipadamente saludar, agradecer, felicitar, desear mucho éxito al hermano nuevo presidente, Iván Duque. Esperamos, como siempre, coordinar trabajos en bien de nuestros pueblos en América Latina. En horas de la tarde, el comandante de la base aérea de Catam entregó detalles de los protocolos de partida de los altos dignatarios y personalidades que acompañaron la transmisión de mando. Tenemos dispuestos las diferentes aeronaves con los diferentes grupos de los países, de las delegaciones, para poder hacer de forma expedita y segura la salida de los diferentes mandatarios.
no prevemos ningún inconveniente. A la ceremonia asistieron también los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, Lenín Moreno Garcés de Ecuador, Juan Carlos Varela de Panamá, Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica, Jimmy Morales de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras, además de las delegaciones de Estados Unidos, Canadá, China, Cuba, Emiratos Árabes, entre otros. El senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro inició hoy su papel de jefe de la oposición, lanzando duros dardos contra el discurso del presidente Iván Duque. La Plaza de la Hoja, en el centro de Bogotá, recibió a cerca de 8.000 personas en el llamado Carnaval de la Vida, la Paz y la Democracia, convocado por el jefe de la oposición, Gustavo Petro. ¿Cuántas veces mencionó la palabra paz el presidente de la República, Duque, en su discurso? Una. Y lo dijo para decir que la paz es un asunto de cumplir la ley. Petro criticó el discurso del presidente del Senado. Duque no entiende qué es la paz, porque Duque no entiende cuál ha sido la raíz de la violencia en Colombia, una violencia que no tiene 60 años, que ya la Comisión de Memoria nos dijo había causado 262.000 muertos. El senador Iván Cepeda y dirigentes del partido de las FARC también se hicieron presentes. Por la vida, por la paz y por una democracia más limpia. Es una forma de manifestar mi tristeza, mi inconformidad por el fallecimiento de los líderes sociales. La ex senadora Claudia López aprovechó para hacer pedagogía sobre la consulta anticorrupción de este 26 de agosto. Vamos a seguir pagando impuestos para que unos políticos y contratistas corruptos nos roben el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a la salud. La jornada opositora también se vivió en 100 ciudades de Colombia y 35 del mundo. Y continúa la tensa situación de orden público en el norte del Cauca. A los 2 atentados con motocicletas cargadas de explosivos en la noche de ayer se suma uno nuevo, esta vez en Corinto. Hacia las 5 de la tarde un nuevo artefacto explosivo fue detonado en el norte del Cauca, esta vez en Corinto. Sin embargo, el atentado no causó pérdidas de vidas, solo daño a estructuras. Este es el tercer atentado que se presenta en esta región en menos de 24 horas, pues hacia la medianoche de ayer, otros 2 artefactos explotaron, uno de ellos en Padilla, Cauca, dejando un policía muerto y 3 más heridos. La primera de ellas sucedió en Padilla, donde dejaron abandonada una moto cargada con explosivos tipo Biwis. En ella, al conocer el caso, el comandante de estación de policía, en compañía de 3 policías más, se acercaron a revisarla y fue accionada a control remoto, lo cual causó la lamentable muerte de nuestro intendente Edier Burbano Beltrán. El otro tuvo lugar en Santander de Quilichao, también bajo la modalidad de motocicleta bomba. En un sector urbano, al paso de una patrulla del cuadrante, nos accionaron otra moto con explosivos cerca a la registraduría. Por fortuna, los policías de este cuadrante salieron ilesos de este atentado. Mientras tanto, en el municipio de Suárez se presentó un hostigamiento contra la estación de policía. Allí se dio de baja al presunto responsable de los atentados de la noche de ayer. Se logra la muerte en desarrollo de operaciones del cabecilla de esa estructura que atentó contra nuestros policías, alias Paisa. Las autoridades señalan a las disidencias de las FARC como los responsables de estos hechos, que a esta hora tienen en máxima alerta a esta región del país. Y en Cali buscan al hombre que lanzó una papa bomba a un CAI de la policía en el oriente de la ciudad. El hecho se registró este martes al mediodía y aunque no dejó ni policías ni civiles heridos, sí ocasionó daños en ventanas y fachadas de la estación y varias viviendas vecinas. Hasta ahora la institución solo ha informado que se trató de una papa bomba y que según testigos habría sido lanzada por un aparente habitante de calle, pero la policía está haciendo labores de vecindario y revisando las cámaras de seguridad de la zona, pues la potencia del artefacto fue muy alta. Las exportaciones colombianas aumentaron 14,7% en el primer semestre del año con relación al mismo ciclo de 2017. Las ventas externas de petróleo y demás combustibles fueron las más destacadas.
De acuerdo con el reporte del DANE, las exportaciones colombianas entre enero y junio sumaron 20.489 millones de dólares, cifra que representa un aumento del 14,7% frente al mismo periodo de 2017, cuando llegaron a 17.861 millones. Las del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas aumentaron 22,7%, al pasar de 9.617 millones de dólares entre enero y junio de 2017 a 11.802 millones en el primer semestre de este año. Este comportamiento muestra el crecimiento en las ventas de petróleo y cómo este producto sigue siendo el gran generador de divisas, pero también revela la necesidad de diversificar la oferta exportadora del país. El reporte oficial indica que las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas aumentan, entre las cuales se destaca el buen momento del aceite de palma. También tiene un buen desempeño las ventas externas de manufacturas. Las exportaciones del grupo denominado Otros Sectores reporta una disminución como resultado de la caída en las ventas de oro no monetario. En lo corrido de 2018, Estados Unidos se ubica como el principal destino de los productos colombianos. Allí llega más del 26% de los bienes que salen de Colombia. Le siguen en importancia Panamá, China, Turquía, Ecuador, México y Brasil. La justicia argentina condenó a 5 años y 10 meses a prisión a Amado Boudou, expresidente de la entonces mandataria de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Amado Boudou, vicepresidente de Cristina Fernández durante el periodo 2011-2015, fue condenado por los delitos de cohecho y el cobro de sobornos en el caso Sicone. Condenando a Amado Boudou de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal. Y es que según la justicia argentina, Boudou habría aprovechado su cargo como ministro de Economía en el año 2010 para declarar en quiebra a la empresa Sicone Calcografía, la imprenta de billetes más importante de la República Argentina, y así hacerse dueño del 70% de la compañía. Al parecer, el exvicepresidente habría utilizado testaferros, quienes firmaron por él, fueron judicializados por el caso y luego testificaron en contra, testimonio que Amado Boudou considera una mentira. Así que el supuesto del cohecho, yo creo que no hay ninguna prueba. ¿Sabe por qué no hay ninguna prueba? Porque no fue. Porque no existió. No es que es un problema de pruebas, es un problema del fondo de la cuestión. Boudou se convirtió hoy en el más alto cargo del kirchnerismo en ser condenado por corrupción y la justicia aún investiga otras acusaciones en su contra, de las cuales también se ha declarado inocente. El primer ministro de Irak anunció que aunque está en contra de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Irán, acatarán dichas sanciones para proteger a su pueblo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió por medio de su cuenta de Twitter que quienes hagan negocios con el régimen de Irán no podrán hacer negocios con empresas estadounidenses. Esto luego de que las sanciones económicas que la Casa Blanca impuso al régimen de Hassan Rouhani entraron en vigencia el día de ayer. Mientras que el primer ministro de Israel, principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, felicitó a Donald Trump por las sanciones impuestas y la Unión Europea utilizó el estatuto de bloqueo contra las sanciones económicas, el primer ministro de Irak, vecino del régimen de Irán, manifestó su inconformidad por las sanciones impuestas. Por principios estamos totalmente en contra de las sanciones. Irak pagó el precio de esas sanciones, las cuales yo llamo injustas y las cuales fueron impuestas a Irán por 13 años. Nosotros pagamos por ello. Sin embargo, aseguró que dejará de hacer negocios con el régimen de Irán para evitar el sufrimiento de su pueblo por las represalias que el gobierno de Estados Unidos pueda tomar en su contra. Consideramos las sanciones un error de estrategia, pero las acataremos para proteger el interés de nuestro pueblo. No interactuaremos con ellos ni los apoyaremos, pero acataremos sus condiciones. El objetivo principal de las sanciones económicas es reducir a cero la exportación de petróleo desde Irán y se espera que en noviembre entren en vigencia nuevas y más fuertes sanciones. Mucha atención, el abogado venezolano Salvatore Luceche, quien se encuentra en Bogotá, se adjudicó el atentado fallido en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.
Luego del atentado fallido realizado con 2 drones explosivos en una ceremonia presidencial en contra de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano culpó al expresidente Juan Manuel Santos y la inteligencia de Estados Unidos. Pero hoy el abogado opositor Salvatore Luceche se adjudicó la autoría intelectual de lo que llamó un atentado fallido. Nosotros veníamos organizando esa maniobra, lo que ocurrió ayer, teníamos pleno conocimiento. Quiero aclarar y hacerlo público, aunque yo a través de mis redes sociales lo he dicho sin ningún miedo. Yo pertenezco a la resistencia venezolana. Luceche advirtió que aunque el ataque del sábado no salió como lo habían planeado, el grupo de resistencia en contra del presidente Maduro seguirá insistiendo hasta cumplir su objetivo. Mira, no fue ningún ensayo, vamos a estar claros. Teníamos un objetivo claro y al momento no se pudo materializar en un 100%. Pero aunque el abogado confesó su autoría al presidente Maduro en una alocución presidencial, siguió culpando a la derecha colombiana. Detrás de estos asesinos está una estructura logística y de apoyo financiero político de la oligarquía colombiana, bogotana y de todos sus grupos paramilitares que llevan sus zonas de influencia hasta la frontera con Venezuela. Y mostró un pedazo de metralla que según él fue extraído de la cabeza de uno de los soldados que resultó herido producto del atentado. Bueno, pasamos a noticias agradables. Camilo, le voy a hacer una pregunta. Uy, ¿cómo así? ¿Sabe usted el significado de estos términos? Chancletero. Chancletero, a mí me suena algo como dar chancleta cuando uno hace algo malo y uno sale corriendo a darle a chancleta. No, muy bien. Guatusí. Guatusí, digamos una lengua indígena. ¿Y titicó? No, si me vas a volver a corchar, no. Dime más bien qué es eso. Seguramente esas palabras no las encontrarán en un diccionario de la Real Academia, pero para resolverlo ya existe una herramienta. Veamos. A ver, miremos. Guaguancó, cumbanchero. Dicen que la salsa es un género que entra por los pies y suele suceder que lo bailan, lo escuchan, lo dedican y lo cantan, muchas veces sin saber qué significan las palabras que en sus melodías esconden. Cobar, cuchunga. Guararé, cuchifrito. ¿Bembé? Por eso el colectivo caleño Salsa Sin Miseria se dio a la tarea de definir estas palabras y las plasmó en el diccionario salsero, con el propósito de mantener viva la tradición sonora. Más de 150 términos forman parte de la publicación. Es una publicación editorial que recopila toda la cultura popular alrededor de la salsa. Llevamos 2 años haciendo un trabajo de investigación alrededor de estos términos. Tuvo gran acogida en redes sociales al principio y ahora estamos muy orgullosos de que haya pasado ya a hacer una publicación impresa como tal. Nunca es tarde para aprender y si de rumba o tirar pasos se trata, buena es una guía para hablar de salsa con seguridad. Como dicen los que saben, con este diccionario salsero la mesa está servida. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Uno de los puntos a destacar en la ceremonia de posesión del presidente Iván Duque fue precisamente el show cultural, el cual quiso enviar un mensaje de integración, emprendimiento y equidad. 63 años izando la bandera de la cultura colombiana ante el mundo. El Ballet Nacional Sonia Osorio, con la complicidad de la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta, sacó la pollera colorá, vestida de gala, para la ceremonia de posesión del presidente Iván Duque Márquez. Un recorrido por diferentes géneros musicales autóctonos del país, como cumbias, bambucos y currulaos, exaltando la riqueza cultural de las diferentes regiones del territorio nacional. Dijeron presente Tierra Adentro, una agrupación conformada por 8 integrantes cuya especialidad es la música afrocolombiana con influencias urbanas y latinas. Su talento los ha llevado a países de América, Europa y Asia. El Quinteto Pacífico acompañó la ceremonia con sus cantaoras, cuyo sueño es circular por el mundo como embajadores de la música negra del Pacífico. El grupo caleño Delirio del Valle del Cauca, que desde el 2006 sus más de 200 integrantes han reivindicado la cultura popular caleña. Ellos fueron los elegidos para mostrarle a los 10 mandatarios de Estado, delegaciones de 17 países y más de 3.000 invitados la cultura popular de la nación.
El show inédito en la historia de las posesiones presidenciales en Colombia buscó transmitir al público los ejes temáticos del plan de gobierno del nuevo mandatario: legalidad, emprendimiento y equidad. Y esta tarde los asistentes a la toma de posesión de Iván Duque aguantaron la inclemencia del clima por las lluvias y los fuertes vientos, a pesar de que a tempranas horas del día el sol había despuntado. La Plaza de Bolívar fue el recinto de toma de posesión del presidente número 60 desde que Colombia fue conformada como una república. Uno a uno fueron llegando los 3.000 invitados, pero después de la 1 de la tarde el cielo quedó parcialmente nublado y se avecinaba lo que menos se esperaba, una pequeña llovizna. Antes de que el presidente Iván Duque saliera del Palacio de San Carlos, hoy sede de la Cancillería de Colombia, hubo algunas muestras artísticas para tratar de ponerle algo de calidez y de color a la tarde gris, fría y típica de la Bogotá de antaño. Se dio inicio al acto, pasada las 2 de la tarde, una vez el Congreso delegó una comisión un tanto extensa para recibir a Duque. Y aunque el escenario estaba lleno de vida por los claveles, rosas, astromelias, crisantemos y follajes con algo más de 15.000 flores que adornaron el escenario, la lluvia llegó también como un invitado inesperado. Ernesto Macías, presidente del Congreso, terminó su discurso y acto seguido llegó el nuevo inquilino de la Casa de Nariño con un mensaje más unificador y diferente de quien le puso la banda presidencial. Sin embargo, el viento llegó con más fuerza y las nubes soltaron la lluvia. Los uniformados tuvieron que acudir con sombrillas al rescate de los 10 presidentes internacionales que acompañaron la posesión, al igual que los exmandatarios Pastrana, Gaviria, Samper, la nueva vicepresidenta y la primera dama de la nación, al igual que a los 3.000 invitados, cada uno con su sombrilla. Eso sí, Iván Duque no se dejó amilanar por la fuerza del viento y la lluvia, mientras los asistentes titilaban de frío. Era tal la inclemencia del clima que las centenares de cámaras apostadas detrás de la estatua de Simón Bolívar eran tambaleadas. El discurso presidencial duró más de 1 hora y conforme pasaban los minutos, muchos asistentes prefirieron dejar el acto de posesión. Parte del escenario resultó incluso afectado. Una de las megapantallas tuvo que ser bajada para evitar que hubiera un daño mayor. Pero los únicos firmes y en posición fueron los miembros de las fuerzas militares quienes recibieron a su nuevo comandante en jefe. Sin embargo, la lluvia no desapareció y los vientos comenzaron a levantar el montaje que días atrás cerca de 500 personas habían dejado listo para este acto democrático. Termina esta emisión especial de Red Más Noticias. Recuerden, para mañana lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Todo en nuestra alianza informativa 6 AM más con Caracol Radio y Red Más Noticias, porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Hasta pronto.